¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a una emisión más de su programa Punto Fino en el canal Centinela del Norte. Les pedimos que nos ayuden a compartir, por favor, le den like, se suscriban al canal y toquen la campanita para que les avisen cada vez que subamos un programa y estemos transmitiendo para todos ustedes. Me da mucho gusto poder compartir otro día más aquí con todos ustedes y vamos a comenzar con otro programa de punto fino, tocando los puntos finos de un análisis de información muy profunda, porque pues esto a veces no se dice en televisión abierta ni en los medios tradicionales, amigos. Tenemos la oportunidad de poder platicar aquí con todos ustedes en un lugar íntimo que es nuestro canal Centinela del Norte. Vamos con la información del día de hoy porque vaya que tenemos muchas cosas que compartirles el día de hoy. Les voy a comentar, Morena, AMLO, el PT y Grupo Tecno, la ruta del saqueo, 66 millones del Estado a empresas fantasmas del operador financiero, de un operador financiero del Partido del Trabajo. O sea, todos los que se alían con Morena ya sabemos que traen ahí dinero sucio bajo el brazo. Esto ocurre con Morena y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto no es casualidad, amigos. Grupo Tecno es un contratista favorito con miles de millones de pesos del erario desviados, casi 66 millones hacia empresas fantasmas administradas por el operador financiero del Partido del Trabajo. Aliado directo de Morena, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Porque fueron juntos en la candidatura por la coalición Morena, PT y Verde. Todo esto está muy claro. El dinero público que termina en estructuras políticas del propio bloque del poder de sus aliados. El gobierno asigna contratos al contratista y recibe recursos y luego los dispersa en una red de empresas fachada o de empresas fantasmas vinculadas a quien maneja las finanzas del PT. No es una red de empresas cualquiera, es de ese grupo de empresas que están aliados con el poder para pues robarnos todos nuestros recursos a nosotros, porque es nuestro dinero, el Estado solo lo administra. Entonces nos están robando a nosotros. Es un mecanismo de desvío con dirección política, porque esto va enfocado a las campañas, a regalar dinero, a poner grandes espectaculares que cuestan millones de pesos. Lo de fondo es aún más grave. La cuarta transformación no erradicó la corrupción, la volvió funcional. El dinero no se pierde, circula dentro del mismo sistema para sostenerlo. Mientras gobierna Morena, el PT opera y los recursos públicos regresan convertidos en poder político. Esto siempre se traduce en votos porque es lo único que le importa a Morena, tener votos para acaparar el poder. Esto no es un financiamiento irregular nada más, es un desvío directo de recursos públicos con destino político por cortesía de Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El grupo Tecno, inflado con contratos multimillonarios desde el poder, transfirió 65.8 millones de pesos a una red de empresas fantasmas controladas por César Adrián Gamboa Montejo. Es él el operador financiero del Partido del Trabajo. Apréndanse el nombre, César Adrián Gamboa Montejo. Aliado del oficialismo, no hay ambigüedad.
el dinero sale del Estado y termina en las estructuras vinculadas al mismo bloque político que gobierna desde hace 7 años en México. Les recuerdo que no es dinero del Estado, es dinero de nosotros, bueno, es del Estado, pero realmente lo que ellos están haciendo es usar recursos que no les pertenecen, porque ellos son administradores de nuestro dinero, de los recursos del Estado. El dinero no se pierde, se recicla, se convierte en campañas, se traduce en control y permanece en el poder para la alianza Morena, PT y Verde. Lo verdaderamente grave aquí, amigos, no es solo el desvío, sino lo que revela. Aquí la corrupción no es un accidente ni una desviación, es una herramienta que usa constantemente la secta de Morena y el grupo que está en el poder. Tiene ruta, tiene operadores y tiene propósito: beneficiar de manera ilegal a un aliado político. Se unieron los tres delincuentes. El caso uno que vamos a analizar es el Grupo Tecno y el origen del saqueo, Morena y Andrés Manuel López Obrador. El esquema arranca donde siempre, en la asignación del dinero público, con los contratos, amigos. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Grupo Tecno recibe un contrato por 3.800 millones de pesos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para emitir pasaportes. O sea, un contrato por 3.800 millones de pesos para emitir pasaportes. Esto suena muy, muy delicado. Pero los datos no solo no cuadran, insultan, porque insultan a nuestra propia inteligencia, amigos. Una empresa con apenas 19 empleados y una nómina anual de 600,000 pesos obtiene uno de los contratos más grandes del sexenio, sin capacidad técnica visible, sin escala operativa real, pero con acceso directo a los recursos públicos masivos. Y no fue un hecho aislado. Ya hemos documentado aquí varios. Después vinieron más contratos, más dinero, más flujo desde el Estado. Secretaría de Salud, Pemex, el INE, el ISSSTE, Bancomex, que es el Banco de México, el DIF, Finabien, una ruta constante de recursos públicos hacia las mismas empresas infladas desde el poder. O sea, no nada más fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya fueron toda esta serie de secretarías de Estado las cuales le dieron contratos a este grupo. Esto no es política pública ni eficiencia administrativa, amigos. Es un patrón de asignación que convierte el presupuesto en botín. Con Morena, el dinero del Estado dejó de ser herramienta del gobierno para convertirse en combustible de un sistema que premia la cercanía, no la capacidad, amigos. Porque ¿qué conocimientos técnicos puede tener esta empresa, verdad? Tecno, que estuvo muy beneficiada con todos los contratos que recibieron a diestra y siniestra. Realmente esto es preocupante, el Grupo Tecno. Esta información sale hoy en un artículo del periódico Reforma, también de la empresa Tecno. También lo menciona el portal de vanguardia.com. Ahora, vamos al caso 3, que son las empresas fantasmas y el mecanismo criminal. Porque para que el dinero fluya sin dejar rastro, el sistema se acomoda.
En este, como en muchos casos, a los que ya nos tienen acostumbrados en la cuarta transformación, la red receptora no opera como un conjunto de empresas reales, sino como una estructura de simulación diseñada para ocultar el origen y el destino de los recursos. O sea, nosotros no podemos seguirle el rastro a esos contratos y en dónde se quedó el dinero. Se trata de empresas fachada, muchas de ellas catalogadas por el SAT como factureras, compañías que simulan operaciones y emiten comprobantes fiscales falsos y justifican además movimientos de dinero que en realidad encubren desvíos. No hay actividad económica genuina, solo papel, firmas y transferencias. Así operan. Detrás de estas empresas no hay empresarios, hay plantillas. Choferes, secretarias, becarios, personas en situación vulnerable e incluso víctimas de robo de identidad. O sea, hay gente que está detrás de esas empresas que les robaron sus datos, se les robaron su INE. Gente utilizada para dar la apariencia legal mientras el dinero circula por debajo de la mesa, por debajo del agua, como todo lo que hace esta cuarta transformación, que yo le digo la cuarta putrefacción. Esto no es una irregularidad menor ni un exceso aislado. Es un mecanismo profesional de desvío y posible lavado de recursos públicos conectados directamente con el operador financiero del Partido del Trabajo, aliado de Morena. Esta información también la menciona Mexicanos contra la Corrupción. El caso 4 menciona el patrón Morena, PT y el círculo cerrado del dinero. Este tampoco es un caso aislado. Es la radiografía de cómo el operador del poder con Morena y la cuarta transformación, el Partido del Trabajo, no es un actor periférico, o sea, no es un actor ocasional. Es parte orgánica del bloque gobernante integrado y funcional al mismo sistema, a la misma rueda de corrupción entre los mismos operadores y el mismo grupúsculo que integra esta alianza. Se alían para hacer todas sus fechorías. Las estructuras reciben estos recursos y no son neutrales. Están vinculadas a campañas políticas concretas, como las de Mara Lezama y Claudia Sheinbaum. Es decir, el dinero público no se queda en la administración, se transforma en músculo electoral del oficialismo, porque les repito, a ellos lo que les importa no es México, son los votos y mantenerse en el poder. Entonces, son capaces de hacer lo que sea y aliarse con los peores para seguir perpetuándose en el poder. El circuito es tan claro como preocupante. El gobierno asigna contratos multimillonarios, los contratistas reciben el dinero y una parte se desvía a través de las redes opacas, se canaliza a operadores políticos y terminan financiando campañas. No hay ruptura en la cadena, todo forma parte del mismo engranaje. Son eslabones que se van uniendo a la cadena para hacer un perfecto engranaje de la delincuencia y de la opacidad, de una manera de gobernar terriblemente corrupta. Es una siniestra lógica de funcionamiento. Morena no separó el poder político del dinero público. Los integró en un solo mecanismo donde los recursos del Estado alimentan su propia permanencia en el poder. Esto lo señala Mexicanos contra la Corrupción. En contraste político, pues vamos a ver toda esta
simulación de compras legales y demás. Lo increíble es que el propio SAT los tiene detectados y no sé por qué no hagan nada. Bueno, Morena y la Cuarta Transformación, lejos de romper con las prácticas del pasado que tanto criticaban, las volvieron más comunes, más burdas y más descaradas. Se habló de erradicar la corrupción, pero los hechos muestran que recursos públicos desviados hacia estructuras vinculadas a operadores partidistas son evidentes. Se prometió terminar con el influyentismo y lo que aparece como esquemas donde los contratos millonarios, todas las corrupciones, donde podemos ver que los contratos millonarios benefician a empresas que terminan conectadas con el mismo bloque político. La austeridad se convirtió en discurso, mientras miles de millones fluyen hacia las campañas sin capacidad comprobable, campañas fantasma y la supuesta honestidad valiente se diluye en redes de empresas diseñadas solo en el papel para ocultar el rastro del dinero. Esto es una confirmación documentada de cómo realmente opera la Cuarta Transformación. Y aquí vamos a hacer un análisis de preguntas para que ustedes también se las contesten a sí mismos y podamos reflexionar. Por eso esto es punto fino. ¿Quién dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió inflar a Grupo Tecno con miles de millones? A mí me parece que es Fernández Noroña, que estaba dentro del Partido del Trabajo, junto con Adán Augusto López y con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador, y así planearon el mecanismo para operar en las elecciones de manera fraudulenta. ¿Por qué esta empresa desvió casi 66 millones a empresas fantasma? Pues obviamente porque de eso se alimentan las redes del poder, por eso necesitan el dinero para seguir pagándoles a los cuervos de la nación, los que son los servidores de la nación. Entonces ellos cobran y también mandan a hacer propaganda y hacen eventos, invitan artistas carísimos, en fin. ¿Qué relación directa existe entre ese dinero y las campañas de Morena y el PT? Pues ya se los expliqué ahorita. Pagan a operadores que jalan a la gente, que traen a los ambulantes, que traen a la gente más necesitada para pues pagarles y hacer propagandas fuera de toda la fiscalización del INE. Ellos usan el cash, ellos usan efectivo para esto. ¿Por qué creen ustedes que no hay consecuencias penales pese a la evidencia del SAT y de la Auditoría Superior de la Federación? El SAT es la Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué creen ustedes que no haya ninguna consecuencia penal si ya fue detectado? Pues porque ahí dentro también están sus aliados, igual que la Fiscalía, ¿no? Que está Ernestina Godoy. Entonces, pues ponen a personas estratégicas porque pues van a estar de su lado, ¿no? Ese es el drama que estamos viviendo ahora. ¿Quién protege a César Adrián Gamboa Montejo? Pues lo protege el régimen. Lo protege toda la cúpula de Morena y sus aliados, el poder del Estado. ¿Ustedes creen que esto es corrupción o es financiamiento político desde el Estado? Pues son las dos cosas. Porque financiar políticamente desde el Estado a un movimiento, solo favorecer a un movimiento para cooptar a la gente y captar votos, pues es definitivamente corrupción. Y el INE también es omiso, porque pues, el INE también ya está tomado por Morena. Guadalupe Tadei es cercana a Morena.
Esto es la cuarta transformación vista de frente, sin máscaras. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los contratos públicos no solo asignaron recursos, marcaron el inicio de una ruta que termina en el mismo circuito político que los otorgó, digamos, los propios contratos. El Estado entrega miles de millones a un contratista favorecido, canaliza parte de este dinero, en casi son 66 millones de pesos, hacia empresas fantasma, y esas estructuras están vinculadas al operador financiero de un partido aliado. O sea, es un dineral. Aquí el dinero público no se pierde en el camino, se transforma. Pasa de ser presupuesto a instrumento político, de contrato a financiamiento, de recursos públicos a control del poder. La promesa era terminar con esas prácticas. Yo recuerdo el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que si no lo conociera casi me convence que se iba a acabar la corrupción y el influyentismo. Lo que sucedió es que se consolidó en un sistema más eficaz, con rutas claras, operadores identificables y una lógica que protege el flujo en lugar de detenerlo. Esto no es corrupción caótica, es corrupción que funciona para quien gobierna. Y la conclusión es muy simple. Morena y sus aliados hacen uso del Estado y de los contribuyentes que somos nosotros para sostenerse en el poder. Yo, amigos, honestamente lo que creo es que ya nos estamos dando cuenta, cada vez más personas, y con programas como este, para que podamos compartirlo con nuestra familia, con nuestros amigos, y cada vez más personas se den cuenta de lo que está pasando y lo que hace este grupo de delincuentes en el poder con nuestro dinero, porque es nuestro, somos los contribuyentes, ellos solo son administradores. Ahora vamos a platicar de otro tema también muy delicado, que es el agua está en riesgo. El gobierno oculta datos y prepara el saqueo hídrico. ¿A quién creen? Pues al estado de Chihuahua. ¿Por qué? Pues porque el estado de Chihuahua no es de Morena. Entonces va la cargada en contra del estado de Chihuahua. Desde el inicio hay que decirlo sin rodeos, esto pasa con Morena en el poder. No es casualidad ni coincidencia. Es un patrón, es una manera que tienen repetitiva de actuar. Por eso ya no nos sorprende. El gobierno federal decidió apagar la información sobre el agua en Chihuahua. Dejó de publicar datos claves sobre las presas sin dar ninguna explicación. Simplemente cerraron la llave de la transparencia y de la información. Esto ocurre justo cuando vuelve la presión por cumplir el Tratado de Aguas con Estados Unidos, en medio de una sequía que está asfixiando al norte del país. Claudia Sheinbaum decide sacrificar a Chihuahua. Y el antecedente es clarísimo. Ya lo intentaron. Ya saquearon, quisieron saquear el agua de Chihuahua y ya provocaron un conflicto social muy serio. Estuvieron bloqueos en carreteras y cosas muy importantes estuvieron pasando aquí también en la Ciudad de México. La fórmula es la misma de siempre. La 4T, primero ocultan y luego justifican y al final ejecutan el golpe final. Estamos frente al control político de recursos, del recurso más importante y vital para las personas. El agua, el agua. O sea, sin agua no se sostiene el campo, no se sostiene la industria ganadera. Es un territorio muy extenso y muy trabajador.
El gobierno de Morena decidió dejar a Chihuahua sin información pública sobre el estado de sus presas, justo cuando el agua vuelve a ser un tema crítico. Es un ocultamiento de información deliberada, sin explicación, sin transparencia ni rendición de cuentas. Solo silencio. Se prepara para el robo. Y este silencio coincide con la presión para cumplir el Tratado de Aguas con los Estados Unidos, aunque el país no tenga cómo cumplirlo sin afectar a sus propios estados. No es la primera vez, ya lo hicieron anteriormente. Y todo apunta a lo mismo. Preparan el terreno para sacar agua de Chihuahua sin resistencia, sin datos y sin que la gente pueda defenderse con información. Esto no es gestión pública, es una manipulación desde el poder. El apagón informativo. ¿Por qué hay un apagón informativo, amigos? A las personas de Chihuahua no les están diciendo nada. El gobierno esconde los datos y se prepara para el robo de agua indiscriminado en Chihuahua. El primer paso fue desaparecer la información. Desde el 14 de marzo el gobierno de Morena decidió apagar la información del agua en Chihuahua. La Comisión Nacional de Aguas dejó de publicar los reportes diarios sobre los niveles de las presas sin aviso, sin explicación y sin la mínima rendición de cuentas. Desaparecieron de golpe datos esenciales. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto tenemos de agua? ¿A cuánto está el nivel de las presas? ¿Cuánto se está sacando? ¿Cuánto nos queda? Se borró al rastro del almacenamiento, de la extracción y de la disponibilidad. El portal oficial dejó de servir para lo que sirve y para lo que existe, informar. Y esto es un estado, este es un estado en donde el agua no es un dato técnico, amigos. Es la diferencia entre producir o perderlo todo, entre sostener la economía o colapsarla. Lo más triste es que es dentro del propio Estado que están atacando a un Estado por pertenecer a la oposición. Morena decidió que la gente no tenga información y eso tiene una lógica muy clara. Cuando nadie sabe cuánta agua hay, nadie puede cuestionar lo que el gobierno haga con ella. Es una decisión política que golpea directamente al estado de Chihuahua y a sus productores y en general a toda la población, porque mientras el gobierno oculta datos, gana margen de decidir en lo obscurito, como suelen hacerlo en Morena. Y cuando un gobierno esconde el agua es porque algo está preparando con ella. Me parece algo indigno. El antecedente, Morena ya intentó quedarse con el agua anteriormente. En el año 2020, Morena hizo exactamente lo que hoy vuelve a insinuar. Intentó abrir la presa La Boquilla para sacar agua de Chihuahua y llevarla a otros estados. No fue una posibilidad, fue una decisión tomada desde el Poder Federal. La propuesta fue inmediata porque la amenaza era real. Campesinos defendieron el agua con bloqueos, la atención social, en un estado entero en alerta. No reaccionaron por especulación, reaccionaron porque entendieron lo que estaba pasando. El gobierno iba a llevarse su agua. El discurso oficial habló de necesidad pública, pero en los hechos era otra cosa. Mover agua desde una región en crisis hacia donde políticamente les convenía llevar agua, porque en las campañas ya lo habían prometido. Ese episodio dejó una verdad que hoy vuelve a ponerse sobre la mesa para la 4T. Chihuahua no es prioridad, es reserva. Es un lugar del que se puede sacar cuando el gobierno necesita cumplir compromisos
o resolver presiones. No importa si hay sequía, no importa si el campo se colapsa, no importa si la gente se queda sin agua. Cuando la 4T necesita recursos, los toma de Chihuahua. Bueno, les voy a platicar en el caso 3 que el diputado Arturo Zubia exige proteger el agua en Chihuahua. Gracias a Dios ya tenemos a un diputado que se está pronunciando en este caso tan delicado. El diputado panista Arturo Zubia asumió con claridad la crisis que vive el estado de Chihuahua y planteó lo evidente. En plena sequía, el Estado no puede seguir entregando agua a Estados Unidos. Desde el Congreso logró un acuerdo para solicitar formalmente que Chihuahua quede fuera de este compromiso. Partiendo de una realidad innegable, no hay agua suficiente en el campo. No hay agua suficiente en el estado y el campo está en riesgo, amigos. Entonces, este diputado Arturo Zubia fue quien asumió el caso y se trata de una postura responsable que pone por delante a la gente y a la viabilidad del Estado. Sin embargo, mientras desde Chihuahua se advierte la gravedad del problema, el gobierno de Morena actúa en sentido contrario, ignorando la escasez y manteniendo la presión para cumplir el tratado, incluso considerando mover agua entre entidades. El contraste, porque ya lo había hecho, como les comenté, en el 2020 ya habían quitado agua a Chihuahua para repartirlo a otros estados. El contraste es claro. Donde uno defiende lo poco que queda, el otro actúa como si el recurso fuera ilimitado. Esto es un patrón repetitivo de Morena porque de verdad tendrían ellos como administradores de todo el país, pues ver por todos, porque todos somos mexicanos. Ellos están tomando algo personal en contra del estado de Chihuahua, porque es un estado muy trabajador, con gente muy linda y que son verdaderamente responsables los productores y los creadores de ganado. La cuarta transformación convierte el agua en un instrumento de control y de presión política. Lo que está ocurriendo en Chihuahua no es un caso aislado, es la forma en la que gobierna la cuarta transformación. Se concentran decisiones en el poder federal, se eliminan contrapesos, se reduce la transparencia y se imponen decisiones sin importar las consecuencias locales. O sea, la gente no les importa, solo les importa cumplir con lo que tienen que cumplir, sacrificando a las personas. Como les comenté, en el 2020 pasó un conflicto social por este tema, porque cuando se toca el agua, se toca la supervivencia. No es un trámite ni un dato técnico, es lo que sostiene al campo y a miles de familias. Cuando el gobierno decide ocultar información y actuar sin escuchar, no está administrando un recurso, está ejerciendo poder sobre las personas, sobre los habitantes de Chihuahua, amigos. Ese es el fondo del problema. Un gobierno que controla, decide en lo oscurito y deja que las consecuencias las paguemos todos los ciudadanos. Esta nota la menciona también El País, la plataforma del País. Vamos a ver el contraste. Morena está ocultando la información clave sobre el agua en Chihuahua justo cuando la sequía exige máxima transparencia. La cuarta transformación sabemos que no se especializa en la transparencia. Más bien ellos se especializan en la opacidad, en lo oscuro, en lo malo, en lo que está mal hecho, en romper la ley, en afectar a todos los mexicanos nos está afectando.
La Cuarta Transformación decidió apagar los datos públicos y dejar sin herramientas a productores y eliminar cualquier posibilidad de vigilancia ciudadana sobre un recurso vital. Ya habíamos platicado también que el agua la privatizaron, por eso se les armó un escándalo. Está tomando decisiones desde el centro sin considerar la realidad local, ignorando la escasez y las advertencias de quienes viven la crisis todos los días. En lugar de coordinar y proteger, impone. Está priorizando compromisos políticos y externos por encima de las condiciones reales del país, incluso cuando eso implica poner en riesgo al campo y a estados enteros que ya no tienen margen para poder estar dando agua. El agua que tienen ya está comprometida para la siembra y pone en riesgo a miles de familias, absolutamente. Además, también está debilitando los contrapesos, reduce la información y evita explicar las decisiones y cierra espacios donde antes había seguimiento público. O sea, tiene que hacerlo todo en lo obscurito, porque si no, no les funciona. Así operan, con menos transparencia y más control de los recursos que nos pertenecen a todos y al campo. El agua deja de manejarse como un recurso público y se convierte en una herramienta política, administrada desde el poder sin rendición de cuentas a los ciudadanos y sin consecuencias directas para la gente que depende de ella. Entonces, con consecuencias directas para la gente que depende del agua. Entonces, vamos a hacernos las típicas preguntas de análisis para el punto fino. ¿Por qué el gobierno decidió ocultar los datos del agua en Chihuahua? Pues porque esas no son medidas populares, porque pues todo el estado de Chihuahua estaría en contra de Morena y la Cuarta Transformación. Entonces, para ellos lo popular es lo que manda, ¿no? ¿Qué está preparando que no quieren que se vea? ¿Qué es lo que están preparando, amigos? Pues un golpe terrible para Chihuahua, porque tiene que quedar bien con Estados Unidos para el Tratado de Aguas y también quiere quedar bien con otros estados, pasarle agua a otros estados que no quieren que se vea, pues porque es impopular. Esto lo que está haciendo es totalmente impopular y se está echando a la gente en contra, por eso no lo dicen, ¿verdad? ¿Se está organizando una nueva extracción de agua sin transparencia? Sí, aquí ya lo estamos documentando totalmente. Tenemos varias fuentes de donde tenemos nosotros la información fidedigna. Entonces, por supuesto que sí se está organizando una nueva extracción de agua sin transparencia. ¿El tratado con Estados Unidos está por encima de los estados? Pues sí, lamentablemente ahorita Claudia Sheinbaum quiere quedar bien con Estados Unidos pues para que no las investiguen, no investiguen a Morena y demás, ¿no? Porque ya lo ha declarado Trump y los funcionarios de Estados Unidos que México es un narcoestado y que está gobernado por el crimen organizado. Entonces, no, Mr. President, pues se la pasa haciéndole burla a Claudia Sheinbaum acerca de esto, pero entonces ella, ante todo, quiere quedar bien con Donald Trump. ¿Por qué se ignora la alerta de sequía? Pues porque es un gobierno omiso, es un gobierno opaco que oculta todo, porque no está generando acciones para modificar esto. No se hace captación de agua de lluvias, no se hace el tratamiento de aguas debido. Entonces, por eso se está ignorando la alerta de sequía, porque eso los dejaría muy mal parados, amigos. ¿Quién tomó la decisión de dejar a la gente sin información? Pues el gobierno central, el gobierno de México, el gobierno de la Cuarta de Formación. La decisión de Morena de suspender los reportes sobre el nivel de las presas en Chihuahua no es técnica, es política. En medio de una sequía, ocultar información clave no es un error, es una forma de operar sin rendir cuentas y sin permitir que la gente entienda qué está pasando con el agua.
pues es una decisión criminal, amigos. Esto es una decisión criminal, porque ocultar información en medio de una sequía no es un error, es una operación criminal, una operación política, porque eso, como les menciono, es en contra de los votos, ¿verdad? Que les pudieran resultar en las elecciones. El patrón ya se conoce. Primero desaparecen los datos para dejar a todos a ciegas. Después se construye una urgencia desde el poder y finalmente se toman decisiones que afectan directamente a quienes dependen del recurso. Pues todos dependemos del recurso del agua, la verdad. Entonces la cuarta transformación no está gestionando el agua, la está controlando políticamente, usando la opacidad, como ellos operan, siempre por lo oscurito opaco, como herramienta para decidir sin límites acerca de la vida de las personas y de la salud y del futuro de la siembra. El fondo es muy grave. El agua dejó de tratarse como un bien público y se convirtió en un instrumento de poder y en un bien político. Y cuando eso pasa, los ciudadanos dejan de ser prioridad. Esto no es una crisis natural, es una decisión política de sacrificar a miles de familias. Y todo apunta a lo mismo. El gobierno se está preparando otra vez para disponer del agua de Chihuahua sin transparencia, sin importar el costo y en beneficio de sus aliados. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece esta situación que estamos viviendo de la ineptitud de este gobierno de cuarta? Ahora les voy a platicar acerca de la otra ineptitud de la 4T. Errores que cuestan vidas y miles de millones en México. Cuando la ineptitud se trata, la 4T y los gobiernos de Morena se llevan el primer lugar. No es percepción, es consecuencia y la estamos pagando todos los mexicanos. Lo que parece motivo de burla, errores absurdos en obras públicas, en realidad la punta de un problema mucho más grave de ineptitud y de corrupción. Detrás hay decisiones muy mal tomadas, procesos deficientes y autoridades que ignoran criterios técnicos y básicos. Con esto de que decía 100% de lealtad, pues ahí ya, eso es corrupción, porque el que tú contrates a alguien que no está capacitado técnicamente para hacer algo, pues por supuesto que ya es corrupción. No contratar a alguien certificado y preparado debidamente para atender obras de este nivel, ¿verdad? Entonces, esa incompetencia no solo exhibe las fallas, está costando vidas humanas y miles de millones de pesos a nosotros. Vuelvo a lo mismo, no al Estado, a nosotros. Obras mal planeadas, mal ejecutadas y peor supervisadas que se inauguran por presión política y se venden como logros, aunque sean riesgos y no funcionen. Lo vimos con la refinería de Dos Bocas, que sigue contaminándose, sigue ahí los derrames son ya sistemáticos porque las personas pues no están preparadas para administrar eso. Es una irresponsabilidad que nos cuesta vidas y salud para todos los mexicanos. ¿Esto está costando miles de vidas humanas? Sí. Pesos, miles de pesos también. Las obras que están pésimamente planeadas, pésimamente ejecutadas y no son supervisadas por personal adecuado. Porque aunque se quejaran y alguien dijera, estoy supervisando esta obra y aquí veo un riesgo, sí, tú cállate y síguele. Porque de qué otra manera te explicas el descarrilamiento. Bueno, vamos a continuar con estos temas que no son muy agradables, pero es bueno estar informados, amigos, porque la información es poder
Y con toda la información que tenemos podemos tomar una muy buena decisión en las próximas elecciones del 2027, porque ya sabemos por quién no tenemos que votar, definitivamente. Entonces les hablaba de la incompetencia, que nos están costando vidas por las obras mal planeadas, no están supervisadas, están pésimamente ejecutadas. Y bueno, la improvisación y la simulación, el desprecio por el conocimiento técnico de Morena, pues ese es invariable, ¿verdad? En cualquier obra que hayan hecho en este último sexenio y en este de Claudia Sheinbaum, se repite el patrón tal cual. La constante es clara: improvisación, simulación, desprecio por el conocimiento técnico, en fin, no son errores aislados porque ya lo vimos en todas las obras, ¿verdad? Es un patrón que se traduce en accidentes, pérdidas económicas, dinero público desperdiciado y vidas humanas. Mientras tanto, el discurso oficial niega la realidad y convierte el fracaso en narrativa. No pueden llamar las cosas por su nombre, no pueden decir se cayó el metro, hubo un descarrilamiento, no, ellos todo lo modifican a la narrativa de Morena. Cuando de ineptitud se trata, la 4T y los gobiernos de Morena no solo se llevan el primer lugar, parecen competir por el récord mundial. Es imposible ser tan estúpidos tantas veces y aún así seguir en el poder. Pero más estúpidos los mexicanos que les damos, ¿verdad?, el voto. En serio. Lo que algunos quieren minimizar como errores ridículos o anécdotas virales es en realidad un problema estructural. Estamos ante un gobierno que construye sin planeación, inaugura obras sin terminar y opera sin garantizar la mínima seguridad de la población. No son fallas aisladas, es un patrón de improvisación que roza en lo criminal. No, es que no roza en lo criminal, es criminal. Y yo creo que lo que debemos de hacer, amigos, es en cuanto salga este gobierno, comenzar, ahorita no podemos porque ellos tienen tomadas todas las instituciones. Entonces no procedería ninguna demanda judicial. Claro, metieron a la cárcel al que iba conduciendo el tren interoceánico. Él fue el único que estuvo en la cárcel. Eso es tremendo lo que está pasando. El resultado es brutal. Miles de millones de pesos del dinero público se desperdician mientras la vida de las personas queda en riesgo. Las obras de la Cuarta Transformación no son el símbolo de desarrollo ni de progreso. Son evidencias de cómo la ineptitud sistemática del poder se traduce en tragedia, deuda y desastre. Esto no es casual. Nadie puede ser tan incompetente tantas veces seguidas y seguir fingiendo éxito mientras el país paga las consecuencias. Todos los mexicanos estamos pagando las consecuencias. Ahora vamos al caso 1 de la ICM. La ineptitud que parece burla, pero exhibe el problema. En serio, este es un caso para la araña, para el análisis delicado de punto fino. Esto está tremendo. Lo ocurrido puede parecer ridículo. Vigitorios en los baños de mujeres. Pero lo que parece una broma grotesca es una realidad. Un retrato brutal de la Cuarta Transformación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bajo la supervisión de gobiernos de Morena, se evidenció un nivel de incompetencia que raya en lo criminal, errores básicos de diseño, planeación y supervisión que no deberían ocurrir ni en la obra más pequeña, amigos. Ahora, yo tengo aquí una suspicacia porque me gustaría decirles que ellos promueven mucho lo del LGTB y demás, que cada quien, ¿verdad? Eso yo no tengo tema. Sin embargo, ha habido casos en donde personas transexuales que son
hombres vestidos de mujer quieren entrar a los baños de mujeres. Entonces a lo mejor fue intencional. Vayan ustedes a saber, pero bueno, no es un incidente aislado ni una anécdota para viralizar. Es la prueba de cómo se ejecutan las obras públicas, sin control, sin revisión. Pues es una cosa ya muy repetitiva, ¿verdad? Sin el mismo estándar de calidad, sin el mínimo estándar, sin esas reglas, sin los supervisores que tengan que estar ahí. Cada migitorio está fuera de lugar. Cada falla absurda es un recordatorio de que la improvisación es la regla y no la excepción. Si esto sucede en algo tan visible, imagínense, lo que no se ve, va a ser terrible que nos enteremos. Esperemos que podamos sacar pronto ya a Morena para darnos cuenta de qué más hicieron, porque esto se ve, pero imagínense lo que no se ve. La ineptitud no es casualidad, no es discurso, es un patrón sistemático constante e indignante para nosotros los mexicanos. Nadie puede ser tan tonto tantas veces y seguir funcionando como si nada. Y nosotros también tenemos que levantar la voz, amigos, porque esto ya no es cualquier cosa, ¿verdad? El AIFA y Dos Bocas, la ineptitud que cuesta millones, miles de millones todos los mexicanos. Aquí la ineptitud deja de ser anécdota y se vuelve escandalosa, grotesca. El AIFA funciona como un aeropuerto que no funciona, genera menos ingresos de lo que gasta, depende de subsidios millonarios y está a años luz de justificar el costo que implicó, sumando el desastre financiero que dejó la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Dos Bocas es todavía peor. Una refinería de más de 18,000 millones de dólares que, pese a inauguraciones y discursos triunfalistas, no opera plenamente ni cumple con la producción prometida. Obras pensadas para la narrativa política nada más, para las campañas, y no para servir a la gente ni al país. Al contrario, nos están perjudicando a los habitantes de Tabasco. El patrón es evidente: decisiones impulsadas por intereses políticos sin planeación ni control, que dejan un rastro de dinero tirado a la basura, miles de millones de pesos, de dólares desperdiciados, problemas sin resolver y un gobierno que normaliza la improvisación como si fuera eficiencia. Sí, porque ya lo entregué, ya lo entregué. Aunque dijo que una fecha y fue reprogramándola y postergándola, ¿verdad? Nadie puede ser tan estúpido y aún así seguir presentando un fracaso como éxito. Esta es una nota del Financiero. El Tren Maya, la irresponsabilidad que pone en riesgo las vidas de las personas. Aquí la ineptitud deja de ser un simple desperdicio de dinero. Puede costar vidas. En el tramo del Tren Maya que cruza ríos subterráneos, los pilotes que sostienen la estructura se están deshaciendo al tacto, literalmente desmoronándose dentro de uno de los sistemas de agua dulce más importantes del país. Les digo que es la cuarta destrucción en lugar de la cuarta transformación. Parece que el objetivo era destruir el país. Qué triste. No se trata solo de contaminación ambiental. Estamos ante un riesgo real de colapso. La obra fue cuestionada desde el inicio por especialistas y ambientalistas, pero sus advertencias fueron ignoradas. Los procesos acelerados y las decisiones impuestas por criterios políticos y no técnicos. El resultado es brutal. Estructuras frágiles, irreversibles al medio ambiente, daños irreversibles al medio ambiente y un peligro latente para todos los que viven alrededor. Esto no es desarrollo,
ni progreso, ni modernización. Es pura improvisación desde el poder irresponsable, peligroso y que completamente deberíamos de pronunciarnos nosotros como inaceptable. Nadie puede ser tan estúpido y pretender que todo está bien cuando todo se les está cayendo. Bueno, pues que se den cuenta que no somos ningunos estúpidos y que nos estamos dando cuenta y que los estúpidos son ellos, amigos. Las obras de la 4T son bombas de tiempo que matan. Las obras emblemáticas de la 4T no solo fallan, son bombas de tiempo que ya están cobrando vidas. Accidentes en proyectos ferroviarios y explosiones en instalaciones energéticas, descarrilamientos y fallas estructurales dejan en evidencia algo innegable: un gobierno que opera sin planeación, sin seguridad y sin responsabilidad. O sea, un gobierno irresponsable 100%. Ya hay muertos, ya hay pérdidas humanas irreparables y al mismo tiempo estas obras siguen drenando recursos públicos. Yo pugnaría porque se cancelaran y ya dejaran de drenar ese dinero. Operan con números rojos, generan déficits gigantescos y acumulan costos que nunca se recuperarán. Nos saldría más barato cerrarlas, definitivamente. Son bombas en 3 niveles: humanas, económicas y políticas. Cada día que pasa, amigos, cuesta más dinero, ponen en riesgo a más vidas y muestran más la magnitud de su ineptitud que raya en lo criminal. Nadie puede ser tan estúpido, tan sistemáticamente, tan incompetentes y seguir presentando los desastres como progreso. La cuarta transformación y la política del desastre se están construyendo desde Morena obras que no garantizan que funcionen, sin asegurar que sean seguras y sin importar cuánto cuesten o cuánto nos cuesten a los mexicanos. Decisiones se toman por intereses políticos, no por criterios técnicos, y el resultado es devastador: un país con infraestructura deficiente, cara y peligrosa. Se gasta más de lo que se tiene, se inaugura lo que no está listo y se presume lo que no sirve. Cada error, cada improvisación se convierte en una pérdida económica y en riesgos para la vida de las personas. El costo lo pagamos todos nosotros, con sus impuestos, con tus impuestos, mis impuestos, con servicios inadecuados, en el peor de los casos, con nuestras vidas. Nadie puede ser tan estúpido y aún así seguir presentando un fracaso como éxito. ¿Cuántas vidas más tienen que perderse para reconocer la ineptitud de estas obras, amigos? ¿Cuánto dinero público se ha desperdiciado en proyectos que no funcionan? ¿Quiénes responden por los errores de diseño, de construcción y de operación? ¿Por qué se siguen impulsando obras sin criterios técnicos? ¿Dónde está la responsabilidad por los daños y los riesgos generados? Aquí no hay exageración, hay hechos brutales. La cuarta transformación convirtió la obra pública en monumento a la incompetencia, desde errores que parecen ridículos como los mijitorios en los baños de mujeres de la ICM, que nadie en su sano juicio puede atribuir a una simple torpeza, sino que tuvieron que ser producto de decisiones políticas impensadas. ¿Qué les digo? Hasta fallas estructurales que ponen en vidas, que ponen en riesgo las vidas, y todo forma parte del mismo patrón: decisiones mal tomadas desde el poder, sin planeación, sin control, sin respeto por la gente. Mientras Morena siga gobernando así, la factura la seguiremos pagando todos nosotros, amigos, con dinero, con oportunidades y con vidas. La pregunta es inevitable: ¿qué opina la gente de un gobierno que deliberadamente o por actúa así deliberadamente
o por pura ineptitud e ignorancia. Pone en riesgo todo. Los dejo, amigos. Fue un placer estar con ustedes el día de hoy en un programa más de Punto Fino. Los espero en la próxima emisión. Bonita noche y denle like y compartan esta información. Bonita noche.